Ante todo, gracias Ten10 y gracias Capba. Muy contento de estar acá. 10 minutos es un poco. Y además la presentación es un video con una secuencia de imágenes, así que no quiero ofender a nadie, pero voy a tener que estar mirando para ir más o menos en el hilo de la charla y que corresponda con las imágenes. Básicamente lo que voy a intentar contar es, en la secuencia de 5 o 6 proyectos, contar gastronómicos todos, contar un poco cómo desde el estudio lo enfocamos para lograr esto tan deseado y trillado y comentado en la arquitectura gastronómica de la experiencia, ¿no? Cada vez más los usuarios gastronómicos, que somos todos nosotros, buscamos no solo en los espacios, bueno, un buen producto gastronómico, sino que como arquitectos tenemos mucho para aportar a la experiencia. Y esa experiencia que hace no solo a la vivencia del espacio, sino en muchos casos también a la rentabilidad del negocio, que en definitiva es lo que nos exigen los clientes. Así que, bueno, larguemos y arrancamos con las imágenes. A nosotros en el estudio nos resulta muy importante, antes de pensar la experiencia, poder contar una historia y desarrollar una historia inventada que genere luego la experiencia arquitectónica, ¿no? Sin ese storytelling, y ahí se ve una niña haciendo piruetas para contar su idea, sin una buena historia es muy difícil llegar a una buena experiencia. A la vez es imposible no tener en cuenta lo que es la era digital, que es en la que estamos viviendo. Los clientes nos piden, bueno, ¿cuál va a ser el rincón instagrameable de la obra? Y un poco temas relacionados a la actualidad inevitable, necesarias a considerar en el proyecto. La teatralidad es muy importante en todo lo que es interiorismo, porque finalmente lo que queremos es generar sensaciones. Y la manera y el recurso que tenemos en el estudio de lograrlo es, a través de todas esas variables, esa imagen es un ecualizador que lo que hace es contar todos los que intervienen en el estudio, desde artistas hasta arquitectos, hasta directores de arte. El primer proyecto que vamos a ver es Gutsten, y voy a contar un poco de dónde viene la historia para luego generar el producto. Y es un cliente que había traído a Buenos Aires las primeras piedras que congelan cremas para hacer helados. Entonces, a partir de esta primera conversación y de escuchar al cliente hablando de las piedras, empezamos a investigar justamente las imágenes facetadas de estos cristales pétreos, porque en general las primeras conversaciones con los clientes son los que nos muestran la punta del ovillo a partir de la cual empezar a crear, ¿no? Entonces, básicamente, esta era una casita en zona norte de Buenos Aires, a la cual necesitábamos generarle nueva superficie, y todas las decisiones tienen que ver con estas geometrías pétreas que no solo resuelven ganar más metros cuadrados a la superficie, sino que resuelven también la geometría y el cálculo estructural para sostener esa cubierta, el diseño del equipamiento mobiliario, e incluso participamos con el maestro chocolatero del diseño de las paletas heladas, que tiene que ver también con esta geometría. Siguiente proyecto es 100. Este es un cliente que destinaba de un galpón al cual luego estaban esperando que salgan los planos municipales para construir, y sabíamos que esto iba a ser una discoteca que iba a durar únicamente 100 noches. Con lo cual, en definitiva, teníamos que crear arquitectura efímera, y para eso los recursos dijimos, bueno, tiene que ser una discoteca en la que se perciba esta cuestión efímera, para lo cual todos los materiales que resuelven el proyecto y que en definitiva cuentan la experiencia son materiales de obra. Entonces todo está sostenido con andamios, las mallas cima resuelven los espacios. Estas piezas que son muy escultóricas y plásticas son conductos de aire acondicionado retroiluminados. Entonces, de nuevo, contar la historia de un espacio efímero en obra, pero que proponga una experiencia con la geometría, con la morfología, con la materialidad, con la iluminación, que son todos los recursos de los cuales disponemos para contar la historia. Lucianos, muy paradigmático marplatense, nos venía a ver el propietario de Lucianos y nos hablaba de su producto con un amor y una pasión como realmente
refiriéndose a sus helados como si fueran joyas. A partir de ahí dijimos, bueno, tenemos que empezar a desarrollar piezas y locales a los cuales si les retiráramos el helado y pusiéramos relojes o pulseras, debería funcionar igual. En todos los proyectos que estoy contando, en general hay un elemento que es el protagonista, en este caso es el desarrollo de toda esa envolvente, que no solo es una pieza estética, sino que resuelve esconder instalaciones, proyectar iluminación, resolver la totalidad del espacio, y en todos los proyectos en general es un elemento protagonista, y el resto de los elementos son satélites que orbitan alrededor del elemento madre, ¿no? Esto es algo que así como en Goodstein veíamos la costra del meteorito que aterrizó sobre esta caja, bueno, y en Luciano es lo mismo. En Mamba, ¿cómo contamos la historia para generar la experiencia en Mamba? Mamba es un local de alta coctelería en Buenos Aires. Lo único que tenía el cliente decidido era el nombre, Mamba. A partir de ahí empezamos a entender, bueno, descubrimos que Black Mamba es una serpiente y empezamos a estudiar la geometría de esa serpiente que terminó resultando en estas piezas. Es un local muy largo, muy lineal, que se ordena a partir de toda esta estructura, de nuevo, que es un gran elemento ordenador a partir del cual se ordenan el resto de los elementos, que de nuevo, a partir de su materialidad, su geometría y su tecnología, cuenta la historia, hace a la experiencia, después pasa a segundo plano si remite o no a una serpiente, pero en definitiva lo que hace es marcar el norte a partir del cual empezamos a diseñar, ¿no? Entonces todos los que intervenimos, los arquitectos, los diseñadores, los de señalética, el asesor de iluminación, todos vamos en ese mismo rumbo. Fogón es un proyecto que realizamos para Riad, en Arabia. El cliente lo que quería hacer era en realidad un bar, una cervecería inglesa, y nosotros en el estudio seguro no íbamos a reproducir un pub inglés. Entonces empezamos a explorar el ladrillo rojo inglés como elemento abstraído para generar espacio. Entonces, a partir de ese elemento, empezamos como a desarrollar y articular todos elementos que son biombos, algunos fijos, algunos móviles. Entonces, de nuevo, es un gran elemento ordenador a partir del cual el resto de los elementos se empiezan a acomodar, y no es solo una decisión estética, sino también funcional, técnica, etc. Por ejemplo, ahí se ve una fachada, y toda esa fachada es una gran celosía con este mismo recurso para frenar tormentas de arena características de este lugar. Entonces, cada decisión está pensada no solo desde lo estético, sino desde lo funcional también, pero de nuevo para contar la historia que crea la experiencia. Este es un bar de alta coctelería en Puerto Madero que se llama Osten. El cliente, y lo lindo acá también es que las referencias que uno encuentra para contar la historia no solo son referencias de la profesión, de la arquitectura, en este caso de la literatura. El cliente, un fanático de Fitzgerald y el Gran Gatsby y la época de la ley seca y toda esta época de antes del crack del 30 en Estados Unidos. Y a partir de ahí empezamos a contar un poco esta historia de materiales lujosos, pero todo lo que cuenta este bar es algo como a punto de desmoronarse, ¿no? Que es lo que pasaba en esa época. Entonces, las estructuras de andamio son las que resuelven todo el proyecto, y acá se ve, por ejemplo, que sostienen estas placas de mármol muy caras, y en definitiva era como contar un espacio como muy lujoso, pero casi como atado con alambre. Entonces la barra se sostiene con andamios, pero sostiene piezas como muy lujosas. Los mármoles realmente fuimos a buscar piedras como muy vistosas. Bueno, va muy rápido esto. Moshu. ¿Se puede poner pausa? No, ¿no? ¿No me invitan al próximo? Moshu. Este es un cliente que era pastelero, ahí se ven estas tartas, y nos hablaba de sus recetas que tenían que ver con una cosa muy de los años 20 americano, de poner estos pasteles aireándose en la ventana. Entonces, bueno, desarrollamos a partir de esto, que fue una frase muy anecdótica en las primeras reuniones, todo el desarrollo de arquitectura interior tiene que ver con esta cosa de recrear estos huecos para estas ventanas, para estos pasteles, para toda esta situación como de suburbio del interior de Estados Unidos.
Y en esa época, y todo lo que tiene que ver con la resolución de los espacios tiene recursos pasteleros. Ahí, por ejemplo, estos biombos son los moldes de cartón de la época que se utilizaban para envolver estos pasteles, lo que contaba de la fachada, etc. Paseo Manduca es el mercado que inauguró el año pasado en Paseo La Plaza en Buenos Aires. Es un espacio muy característico y cultural legendario de la ciudad de Buenos Aires, muy ecléctico, un poco desordenado, de una arquitectura muy posmoderna, de distintos materiales. Y justamente acá la historia era cómo ordenamos un poco este descontrol arquitectónico. Entonces desarrollamos todo este paseo y toda la fachada interior y los solados y todo lo que se ve monomaterial y monocromático justamente para contraponer al eclecticismo preexistente de este espacio. Entonces acá fue como una cosa de, bueno, hay que bajar muchos cambios a toda esta cantidad de información. Y es un paseo que antes era un paseo sobre todo de tiendas, como, sin mucho orden, que ahora se convirtió en un paseo gastronómico muy interesante. Se ve que pasaron ya 10 minutos porque esta es la última imagen. Y en definitiva lo que queremos contar con esa imagen, no sé si se puede poner esta última imagen, la última, la del final, es un poco a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? ¿Cómo? Esa. En definitiva, lo que nosotros queremos siempre a partir de estas historias que contamos, que tenemos que poder crear, materializar y construir, queremos regalar eso al usuario gastronómico, ¿no? Pasar de la rutina, de la desorganización, del apuro, del raje probablemente urbano, bueno, a una situación B, con otro tiempo, con otra calma. En definitiva, los espacios gastronómicos son espacios de disfrute, espacios de encuentro con amigos, con familias, con pareja o individuales, pero realmente crear espacios que generen experiencias que te descoloquen del estado A al estado B. Bueno, muchas gracias.